por el hombre que hace maldades. Discúlpeme el silencio, porque eso fue um, el live, la publicación en vivo por Facebook y le estaba ahí reparando. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Guarda la ira y desecha el enojo. No debemos quejarnos ante Dios por la situación en que vivimos, mucho menos compararnos con los que progresan haciendo el mal. Debemos hacer silencio y esperar que Dios haga su voluntad. La voluntad de Dios no es que todo el mundo sea rico. La voluntad de Dios no es que todo el mundo sea famoso. La voluntad de Dios no es todo lo que el mundo pinta. Nosotros no debemos airarnos ni enojarnos porque los malos prosperan. Esto debemos, hermanos, pedirle a Dios que nos ayude a que entre en nuestras mentes y corazones, porque muchas veces, hermanos queridos, he visto muchos hermanos resentidos con la vida, resentidos con Dios, porque no han prosperado, porque Dios no les ha dado lo que ellos esperan o lo que ellos entienden que merecen. Hermanos, no olvidemos que nosotros merecemos la condenación eterna. Y Dios en su misericordia no nos ha dado la condenación. Y Dios en su gracia nos ha dado la salvación. No debemos airarnos, ni enojarnos, ni resentirnos contra Dios. En general no debemos airarnos, molestarnos por razones egoístas. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te dejes llevar por la furia, por el momento. No permitas que un momento te lleve a pelear verbalmente, ni siquiera físicamente, ni aún se nombra entre nosotros los creyentes. No nos dejemos llevar del enojo y decir insultos con palabras que hieren y destruyen al otro, a nuestros cónyuges, nuestros matrimonios, nuestros hijos, aún nuestras iglesias. La ira y el enojo muchas veces vienen, según este verso, por la frustración que tenemos de que no conseguimos lo que queremos o porque otros consiguen lo que nosotros queremos, cuando los demás lo hacen mal y nosotros aparentemente lo hacemos bien. No debemos airarnos ni enojarnos porque los malos prosperan. No debemos airarnos ni enojarnos, prosperan. Los malos y sus prosperidades serán destruidos. El versículo 9 aquí nos enseña lo siguiente: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los malignos serán destruidos y aún sus prosperidades también serán destruidas.
Pero los que esperan en Jehová son quienes realmente son prosperados. Lo que ellos hacen aquí se queda aquí, permanece aquí, y también Dios les permite a ellos permanecer aquí. En estos primeros 9 versos aprendemos una gran lección de contentamiento y perseverancia. Aprendemos de la fe a confiar en Dios. Tú y yo, como hijos de Dios, debemos contentarnos con lo que tenemos y no envidiar a los que tienen más. Mucho menos a los que tienen materiales mal habidos. Esta envidia, esta distorsión de nuestra vista, este desenfoque, esta comparación, este deseo por prosperidad material nos lleva a irarnos contra Dios y a vivir enojados todo el tiempo. Más bien debemos confiar en Dios, perseverar en sus caminos, estar firmes y constantes haciendo lo correcto, creyendo por fe que un día veremos todo lo que Él nos ha prometido. Mientras tanto, deleitémonos en Él y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, de nuestros corazones. El creyente debe procurar la prosperidad de Dios y no la del mundo. Antes de continuar con los siguientes versos, me parece que está habiendo un poquito de inconveniente por la transmisión de Facebook Live. Me gustaría que me digan alguna retroalimentación de lo que está pasando, que lo que sucede con esto. Parece que va y vuelve, y entonces discúlpenos este inconveniente. Puede ser un problema con el internet. Y entonces, pero esperamos al Señor que se resuelva pronto. Hoy tenemos para el día de hoy, tenemos varios calendarios de la buena semilla. Y ya no queremos dejar que pase de hoy sin que usted los tenga. Así que hoy le vamos a poner una pregunta bien fácil. Bien fácil le vamos a poner la pregunta de hoy para que usted nos deje saber y se los lleve. Es más, la pregunta va a ser tan fácil que si usted está escuchando el programa, solo tiene que llamar o escribir, porque la va a contestar automáticamente. Cuando usted llame o escribe, ya sea usted puede escribir por WhatsApp al 809-350-9100, 809-350-9100. Si es desde fuera, marque el 809-350-9100 si es fuera del país. Si de lo contrario, lo que debe hacer es llamarnos más adelante. Todavía no, yo le aviso cuando se va a abrir el cabina, 809-381-0650. Puede escribirnos por Facebook Live también y responder la pregunta. La pregunta es la siguiente: usted nos va a decir del día de hoy y de la semana pasada, el Salmo 37, de lo que hemos hablado aquí, ¿qué es lo que más le ha impactado a usted? ¿Qué es lo que más le ha impactado en su vida de lo que hemos hablado? ¿O qué Dios le ha hablado? ¿O qué Dios le ha confirmado en esto? O sea que va a ser bien fácil. Eso es lo que usted va a responder. ¿Qué es lo que Dios le ha hablado o lo que más le ha impactado de este Salmo 37, lo que hemos hablado la semana pasada y esta? Bueno, sigue escribiendo, que hay un problemita con
la transmisión, aunque me dice que se está transmitiendo bien en vivo por el Facebook Live. Así que lo que va a pasar entonces será, para los que lo ven por Facebook, que luego entonces sube y no estará en vivo, sino que quedará grabado, porque aparentemente a mí me dice que está en vivo. Entonces, vamos a ver eso de esa manera. Así que aquí vemos este salmo. El creyente debe procurar la prosperidad de Dios y no la del mundo. Este es el Salmo 37 que estamos viendo, y leemos ahora el verso 10 en adelante para seguir tratando este salmo que el Señor nos está hablando a nosotros. Vamos a leer del 10 al 15 y me voy a parar hasta ahí, aunque esta segunda sección hasta el verso 29. Salmo 37, verso 10, dice lo siguiente: pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El creyente debe confiar en Dios para ser prosperado por Él. La prosperidad que Dios da se encuentra en vivir para Él, deleitarse en Él, confiar en Él y esperar en Él, como nos enseña este pasaje. El creyente no solo debe deleitarse en Dios para ser prosperado por Él, sino que también debe confiar en Él. O sea que si usted quiere recordarlo de una buena manera, póngalo de esta manera: debemos deleitarnos en Dios para ser prosperados por Dios, y debemos depender de Dios para ser prosperados por Dios. Necesitamos confiar en Dios para ser prosperados por Él. Esto fue lo que hizo el salmista. Luego de compararse con los impíos y ver la prosperidad de ellos, vio cómo Dios es fiel sustentando y proveyendo al creyente. Lo que vimos en estos versos que acabamos de leer, los versos 10 al 15, es que la prosperidad del mundo es una trampa. De aquí a poco el malo no existirá. Cuando vayamos a buscarlo, no lo encontraremos. Ellos procuran todo, pero están cavando su propia tumba. Su flecha viene contra ellos. Su espada entra en su corazón. Cual Goliat, que su cabeza fue cortada con su propia espada. Cual Amán, que fue ahorcado en su propia horca. Esta idea de que el malo se prepara su propia trampa es revelada varias veces en los salmos. Lo vemos en este Salmo 37, también lo vemos en el Salmo 10, en el verso 2, y en el resto de las escrituras, como les explicaba, con Goliat, con Mardoqueo, con Amán en la historia de Mardoqueo, y también en el libro de Daniel, cuando sus enemigos cayeron en sus propias trampas. La prosperidad del mundo ciertamente es una trampa. Ciertamente es una trampa.
Esa prosperidad justifica al impío para seguir haciendo lo mal hecho. Él entiende que Dios lo está bendiciendo, y así hay muchos cristianos hoy que están mal y entienden que Dios los está bendiciendo porque están midiendo su prosperidad por como el mundo la mide, por lo material, y no la prosperidad divina, no la prosperidad espiritual. El que cree que Dios no lo ve y que los que temen a Dios son unos estúpidos que no tenemos nada porque no nos deleitamos en las cosas de este mundo, sino que nos deleitamos en Dios y confiamos en Dios, ese Dios se ríe de él, dice la Biblia en el verso 14. Dios se reirá de él. Verso 13. Las riquezas del mundo envuelven al ser humano y lo entretienen para que se olvide de Dios y de la brevedad de sus días. Ellos están gozosos, andando en sus vehículos de lujo, que no tiene nada malo si lo han hecho de manera correcta. Ellos andan disfrutando su camino. Y muchos de ellos se dejan cegar. Que mientras andan por estas pistas y de estas maneras, se dejan cegar y no ven que van en la pista y en el camino, en un carro de lujo, que es un camino de muerte. Que es un camino de muerte. Eclesiastés 5, los versos 19 y 20 nos dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. La bendición de Dios es poder disfrutar lo que nos da. El libro de Eclesiastés también nos dice en los versos 1 y 2 del capítulo 6: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Y esto es vanidad y mal doloroso. Hermanos, no procuremos la prosperidad del mundo. Es una trampa para apartarnos de Dios. Es una trampa para destruir nuestros matrimonios. Es una trampa para apartarnos de nuestros hijos. Es una trampa para apartarnos de nuestros seres queridos. Es un foso que nosotros mismos cavamos. Es cavar nuestra propia tumba. En cambio, debemos procurar la prosperidad de Dios. Es como construir nuestra propia escalera. Dios sostiene a los que confían en Él para ser prosperados. Eso lo vemos en los versos 16 y 17. La hermana Xiomara de Florentino se ganó su calendario. Aquí me acaba de escribir y contestar la pregunta. Los que están fuera del país, ahora mismo no tengo la manera de hacérselo llegar, pero pueden participar y me dicen a quién quiere que se lo dé aquí en el país o con quién se lo podría hacer quizás llegar. Es un calendario, La Buena Semilla, que tiene palabras de aliento diaria y usted la puede ir quitando a medida que pasa el año. Así que también usted va viendo cómo va avanzando el año. Y la pregunta es, ¿cuál fue el versículo? La pregunta era, ¿qué le impactó
o qué le ha impactado o cómo Dios le ha hablado en este Salmo 37 que hemos estado estudiando tanto este jueves de hoy como el jueves pasado. La hermana Xiomara dice, el versículo que impactó y lo sigue haciendo en mi vida es el verso 4. No sé, hermana, usted me dice si puedo compartir la otra parte o si es privada. Me imagino que para compartirlo, pero no estoy seguro. Me deja dicho si puedo compartir la segunda parte de lo que escribió. Si no, está bien, gracias por compartirlo. Es una bendición escuchar esto. Los versos 16 y 17, volviendo a nuestro salmo, dice, mejor es lo poco del justo. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Mejor es lo poco del justo, nos dice la Biblia. ¿Qué? ¿Con qué lo compara? Que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Dios sostiene a los que confían en Él para ser prosperados. Muchas veces queremos seguridad y necesitamos seguridad. Pero no olvidemos que Dios nos sostiene a nosotros. Lo poco que Dios nos da es mejor que muchas riquezas. ¿Y por qué Dios dice muchas riquezas y no que todas las riquezas? Porque no todas las riquezas son malavidas. No todas las riquezas de una persona que porque necesariamente no sea cristiana son malas. Por eso Dios dice aquí que lo poco del justo es mejor que las riquezas de muchos pecadores. Pero no todas las riquezas de todos los pecadores son malas. No nos equivoquemos en eso. No señalemos a nadie, no juzguemos a nadie. Hay muchas personas honestas, trabajadoras, familias, que Dios les ha dado riquezas por su arduo trabajo, aunque quizás no necesariamente conozcan de Cristo. A Dios no le importa la cantidad de lo que tienes. A Dios no le importa la cantidad de lo que tienes, sino la calidad de ello. Lo poco es mejor que las riquezas. La lógica humana es contraria a la prosperidad y bendición de Dios. La matemática del mundo no puede asimilar las soluciones que Dios ha dado a los problemas de la vida. A mí me gusta la matemática, me encantan las matemáticas, pero me gusta más la matemática de Dios. Lo poco del justo es más que muchas riquezas. Aquí la matemática de Dios dice que poco es más que mucho. La matemática nos dice que lo poco es más que mucho. En otra ocasión, la matemática de Dios nos dice que el que pierde, gana. El que pierde su vida, la ganará. Nos dice que el que gana, pierde. El que gana su vida, la perderá. De otra manera, Dios nos dice que lo probemos.
y que 90 es más que 100. También nos dice que dar es más que recibir. Libro de los Proverbios, el capítulo 15, los versos 16 y 17 nos dice una verdad muy similar. Dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. También nos dice el capítulo 16, el verso 8 del libro de Proverbios, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Aprovechamos, saludamos al hermano Osvaldo Payán. Gracias por retroalimentarnos en cuanto a la transmisión. Gracias, hermano, por estar ahí siempre pendiente. También al pastor, mi pastor y amigo Ariel Ramírez desde Cagua, Puerto Rico. Gracias, pastor, por estar ahí. Por aquí en la República Dominicana está nuestro amigo, su amigo, el pastor Juan Carlos Fernández. Llegó anoche, gracias a Dios, para la conferencia. Estamos listos. Gracias le damos al Señor por eso. Y aprovechamos, hermano, le pedimos que oren por la conferencia. Bien, la hermana Xiomara me dice que sí, que puedo compartirlo completo. Ya escribió lo siguiente. El versículo que me impactó y lo sigue haciendo en mi vida es el verso 4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice la hermana, mi matrimonio es real porque tuve que ponerlo en práctica y qué bendición, un esposo conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Asimismo, ella se deleitó en el Señor le concedió las peticiones de su corazón y le dio un esposo maravilloso conforme a la voluntad de Dios. Aquí todavía por hoy nos quedan 3 calendarios más de la buena semilla. Y simple y llanamente usted tiene que escribir o llamar, ya sea por la transmisión en vivo Facebook Live, por el WhatsApp, llamar a cabina cuando abramos cabina. El WhatsApp 809-350-9100, 809-350-9100. Si es desde fuera del país, marca el 809-350-9100. Si no está viendo por la transmisión en vivo, escribe por Facebook Live y usted dice qué es lo que más le ha impactado de este estudio de los salmos, ya sea hoy, del Salmo 37, perdón, ya sea hoy o el jueves pasado. ¿Qué más le ha impactado o de qué manera Dios le ha hablado? ¿De qué manera Dios le ha hablado? Dice la Biblia aquí en el verso 17, que ya hemos leído varias veces de este Salmo 37, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Es bueno, hermano, que seamos sabios, que ahorremos, que guardemos, que tengamos un colchoncito que tengamos ahí. Pero recordemos que lo que nos va a sostener a nosotros, muchas veces cuando algunos ya están ya en una edad que pasan, especialmente luego los 50 años, para los hombres que viene un proceso difícil, emocional muchas veces, cuando empezamos a pensar, y digo empezamos como hombres, no porque tenga la edad todavía, empezamos a pensar en qué vamos a hacer, qué tenemos cuando nos retiremos. También le pasa a algunas damas de qué voy a vivir, y sí hay que prepararse, pero recordemos que quien sostiene a los justos es Jehová. Dios nos sostiene, Él provee para nosotros. Recuerde lo que dijo el salmista, uno de los salmos que a mí más me gustan, el Salmo 3, donde dice el salmista, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aún en el sueño, que es uno de los tiempos donde más tenemos que depender de Dios
Dios nos sustenta. Él nos apoya. Quizás usted y yo no tenemos nada para comer o para cenar, o ni siquiera para desayunar. Y nos preocupamos por nuestra debilidad. Quizás muchos de ustedes, al igual que yo, hoy día no tenemos un centavo para retirarnos cuando llegue el tiempo de retiro. Quizás usted vive como yo en un país donde no hay seguro social. Quizás usted es independiente y no tiene de ninguna manera donde paga ningún programa de pensión. Y entonces empezamos a ver la gente prosperando. Pero no olvidemos que nosotros no nos sostenemos a nosotros mismos. Jehová es quien nos sostiene, dice el verso 17 de este Salmo 37. Bendiciones, hermana Marcia, que nos escribe ahí. Dios le continúe bendiciendo. Qué bueno también tener a nuestro hermano Joel Puello, que nos está siguiendo. Un abrazo, hermano. Gracias. Sigue en la lucha, hermano, por los valores. Te apoyamos mucho. Gracias por dar la cara por nosotros los creyentes. Necesitamos una persona como tú con ese deseo de poner en claro, ¿verdad? Y dar la voz por nosotros. Te apoyamos, oramos por ti, que Dios te continúe bendiciendo y gracias por el privilegio de escuchar y seguir este programa. Los que confían en Dios para ser prosperados no serán avergonzados. Los que confían en Dios para ser prosperados no serán avergonzados. Nos dice el verso 18, este Salmo 37, conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Si la gente puede burlarse de nosotros por ahora, pueden decirnos que no tenemos nada. Conozco un hermano que económicamente ha sido muy prosperado, pero es un hermano muy generoso en extremo. Conozco muy pocas personas, quizás él es la persona más generosa que yo conozca, él u otro bueno, no sé exactamente, conozco dos hermanos muy generosos, pero uno de ellos dos. Porque al final Dios que sabe qué tan generosos son, pero en la apariencia externa. Y este hermano, su papá le decía a él, tú nunca vas a tener nada porque tú lo das todo. Tú siempre vas a ser pobre. Pero él me dice que le respondió al papá, pero es que yo lo doy todo porque lo aprendí de usted, usted lo da todo. Pero sí Dios hoy día le ha bendecido. Y los que confían en Dios para ser prosperados no serán avergonzados. Puede ser que usted y yo no seamos bendecidos físicamente, económicamente. Sin embargo, Dios nos va a sostener y no seremos avergonzados. Déjenme ver, hermanos. Por aquí nos responden dos hermanos más las preguntas. El hermano Daniel Martínez. El hermano Daniel Martínez nos contesta la pregunta que hicimos, que era una pregunta fácil. Y nos dice lo que le ha impactado del Salmo es el verso 5. He aprendido a confiar en Dios en todo tiempo. Dios me ha guiado. Y dice el pastor Daniel Martínez, quiero un calendario. Aquí está su calendario, pastor. Y la pregunta es, ¿qué le ha impactado del estudio de este Salmo 37, tanto hoy como el jueves pasado, que empezamos desde el jueves pasado? O cómo Dios le ha hablado y usted contesta. Solo nos queda uno porque veo que la hermana Marta hondureña ya aplatanada, dominicana, se puede decir aplatanada porque ella es de Honduras. Si fuera de Costa Rica no se puede decir porque en Costa Rica no significa lo que significa aquí, no es tan gracioso.
Pero la hermana Marta desde Monte Plata nos escribe: buen día, pastor. El Salmo 37 es hermoso, pero hay versículos que me han ayudado mucho en momentos de dificultad, como el versículo 3, el 4, el 5 y el 6. Hermana, aquí está apartado y nos queda uno para el que nos escriba, ya sea por aquí, por la transmisión en vivo. Déjame ver si alguien nos escribió aquí. Por alguien que nos escribe aquí por la transmisión en vivo de Facebook Live o por el WhatsApp 809-350-9100 o puede llamar a cabina 809-381-0650. Ya puede llamar a cabina, ya está habilitado 809-381-0650. Puede llamarnos y llevarse el último que queda por el día de hoy. Vamos a orar y esperar en Dios que el Señor siga proveyendo otras cosas que podamos darle a ustedes. Estamos contentos con su amabilidad, con su tiempo que nos brindan a Dios y sabemos que también me siento privilegiado porque usted tiene otra opción de escuchar a Dios y palabra de Dios por otra parte. Así que gracias le damos al Señor por esto. Volvemos aquí en nuestro salmo. Los que confían en Dios para ser prosperados no serán avergonzados. Dios es nuestro sustentador. Dios es nuestro proveedor. Sí, buen día. ¿Quién nos llama y desde dónde? Dios le bendiga, la hermana Melania de aquí de Los Minas. Qué bueno escuchar a la hermana Melania. Gracias por llamar. Bendiga, Marta, de allá de Monte Plata. Miren, pastor, a mí este salmo entero me impacta. Amén. Ayer me preguntó alguien, ¿y tú todavía sigues siendo cristiana? Digo yo, hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Amén. Entonces, cuando dice que uno tiene que confiar en el Señor, es confiar en todo, mi pastor querido. Amén, amén. Dios le bendiga y quiere mi calendario. Amén, amén. Déjeme anotarlo. Aquí están. Entonces tenemos la hermana Xiomara, el hermano Daniel Martínez, la hermana Marta, hermana, le mandaron su saludo, y la hermana Melania. La hermana se quedó ahí hasta que digan su nombre para confirmar, ¿verdad? Sí, me lo puede mandar con la hermana Marcia. Bueno, aquí también está su pastor. Un besote, mi pastor querido, que lo amo. Sí, sí, aquí está él. Bueno, ya escuchó, pastor, ahí le mandaron saludos. Gracias, hermana. El Señor le continúe bendiciendo. Por el día de hoy se nos acabaron los calendarios, pero luego el Señor proveerá y tendremos otras cosas más para ustedes. Él es nuestro representante, Él es nuestro proveedor. Puede seguir llamando también para hablarnos y contestarnos, no solo por el premio, sino para que eso sea de ánimo a otras personas. ¿Qué le ha impactado este salmo? El estudio, tanto un versículo como el estudio, lo que yo he dicho hoy, lo que dije la semana pasada. Dios es nuestro patrocinador. En todo hoy día se busca un sponsor, un patrocinador. Dios nos patrocina a los creyentes. Él es nuestro garante. Él es nuestro fiador. Por lo tanto, en el mal tiempo no seremos avergonzados. Dios no me dejará pasar vergüenza en el mal tiempo. Podré pasar malos ratos, pero no vergüenza. Momentos difíciles, pero no serán para siempre. Para siempre lo que vamos es a estar con Él. En los días de hambre seremos saciados. Dios siempre va a proveer los alimentos para nosotros. Seremos saciados. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Verso 18. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mi papá se preocupó mucho por mí cuando yo le manifesté que Dios me había llamado al ministerio para ser pastor. Yo solo tenía 16 años de edad cuando Dios me llamó al ministerio. Se preocupaba por mí, que de qué yo iba a vivir. Y él me preguntó. Yo le dije que el Señor iba a proveer porque era lo único que yo sabía.
Me preguntó que cuánto ganaba mi pastor. Yo le dije y él me dijo, pero eso es muy poco. Y de verdad que yo mismo no sabía qué decirle y no era por que tenía una fe fuerte en Dios, que le dije que Dios iba a proveer, es que no tenía otra respuesta. Y le doy gracias a Dios que 19 años atrás, cuando Él me llamó ya, 18, 19 años atrás, hasta hoy, en los días de hambre, he sido saciado. Y yo estoy seguro que ese es el mismo testimonio de todos ustedes. Dios siempre va a proveer los alimentos que necesitamos. Él no nos promete riquezas. Él no nos promete un buffet diario, un gran banquete. Él no promete darnos la comida que deseamos siempre, pero nos promete que no vamos a morir de hambre a los cristianos. Él no nos promete banquete, pero sí estar saciados. Él satisface nuestra hambre física, también nuestra hambre espiritual. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El creyente debe procurar la prosperidad de Dios y no la del mundo. Bien, vamos a tomar una última llamada en este día. Sí, buen día, pastor, Dios les bendiga. Buen día. Sí, le habla Josefina Matrillé de la Iglesia Bautista Redención. Qué bueno escuchar a la hermana Josefina. Amén, amén. Pastor, en el versículo 39 dice la palabra de Dios, pero la salvación de los justos es de Jehová. Amén. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Precisamente, pastor, para el justo hay muchas aflicciones, dice la palabra de Dios. Amén. Y verdaderamente cuando uno está en ella, uno recuerda estas palabras, que Dios es fortaleza. Y eso le ayuda a uno a salir airoso, confiando siempre en el Señor. Dios le bendiga, pastor. Amén. Igual, gracias hermana, gracias por su intervención. Qué bueno, ya ahí tienen un adelanto de lo que será la próxima semana. Este salmo está buenísimo, está muy interesante. Y la próxima semana vamos a continuar con el Salmo 37. Y tengo muy poca probabilidad, de verdad, muy poca probabilidad de poder terminarlo la próxima semana. Pero voy a hacer todo lo posible de terminar la próxima semana para que no se me cansen del Salmo 37 y duremos mucho. Pero si no, como quiera lo estamos disfrutando. Tiene mucho material, es un salmo largo. Hay algunos salmos más largos que yo lo he podido resumir, pero este salmo es grande y muy cargado, mucho contenido valioso, importante, interesante. De hecho, una de las cosas que a mí más me llama la atención es que nosotros normalmente nos centramos en los primeros versos del 4 al 6, pero cuando estudiamos y vemos este salmo, todos estos versos son preciosos, Recuerde que el creyente debe procurar la prosperidad divina, no la del mundo. Continúe con nosotros. En un momento estará con nosotros el pastor Agüero en su programa Orientando la Familia. Me encantó el programa de la semana pasada cuando hablaba de cuando tenemos favoritismo, el daño que eso causa, el trauma que causa a los hijos y aún los abuelos a veces que toman este favoritismo. Uno debe notarlo cuando yo noto un poquito esto. Si es mi mamá, se me hace más fácil. Si un ejemplo es la mamá o el papá de mi esposa, mi suegro, le digo a mi esposa para que podamos decirle, mire mami, mire papi, o mi esposa, a su padre, eso que estaba diciendo el pastor Agüero, para que lo vean. Y él explicaba cómo se hace, cómo se mejora. Y yo mismo escuché un buen consejo para mí como padre. Y quiero seguir escuchando el tema. No sé si
continuará con este tema o uno similar. Así que siga con el Pastor Agüero en Orientando a la Familia. El próximo jueves, si Dios lo permite, estará con ustedes de nuevo el Pastor Gabriel Vera en su programa Después de la Redención, la vida es adoración, donde tenemos una aplicación práctica del libro de los Salmos al creyente contemporáneo. Dios les continúe bendiciendo.